Ejercicio de la ley de Ohm, realizado por Gabriel Hernández. Solución del problema. En el siguiente video se va a presentar ejercicios de la ley de Ohm, donde se deben dominar los conocimientos previos de electricidad, resistencia eléctrica e intensidad de corriente eléctrica. El enunciado de ejercicio dice hallar el valor de la resistencia que es en el siguiente circuito eléctrico. Realizamos una imagen gráfica de donde se usan las notaciones de los símbolos de fuente de poder, resistencia y conductor representado con una línea. La fuente de poder o la batería es de 1.5 voltios. La intensidad de corriente que circula por este circuito es de 500 miliamperios y la resistencia es el valor incógnito que se debe calcular. Escribimos los datos del ejercicio, ¿sí? Donde el voltaje es igual a 1,5 voltios, la intensidad de corriente eléctrica es 500 miliamperios, la resistencia es la incógnita o el valor que deseamos calcular. La fórmula para resolver este ejercicio es el triángulo de la ley de Ohm, donde se encuentran involucrados tres variantes o tres variables: voltaje, resistencia e intensidad. Cuando tapamos la resistencia, nos queda la operación matemática que debemos realizar, que es entonces el valor de la resistencia va a ser igual a voltaje entre intensidad. Antes de calcular el valor de la resistencia, debemos transformar miliamperios a amperios. La ley de Ohm trabaja con amperios, la unidad completa. Por lo tanto, se realiza la transformación a amperios. Un miliamperio corresponde a 1 por 10 a la menos 3 amperios. Y si deseamos transformar 500 miliamperios, entonces multiplicamos por 1 por 10 a la menos 3 amperios entre 1 miliamperio, de manera que podamos cancelar miliamperios con miliamperios y el resultado nos da en amperios, que es igual a 0,5 amperios. Una vez calculada la corriente en términos de amperios de la unidad completa, ¿sí?, podemos hallar el valor de la resistencia sustituyendo en la fórmula antes deducida del triángulo de la ley de Ohm, donde resistencia va a ser igual a voltaje entre intensidad. En este caso la resistencia va a ser igual a 1,5 voltios entre 0,5 amperios. El valor de la resistencia es igual a 3 ohmios, de lo que podemos concluir que la resistencia del circuito es igual a 3 ohmios. En la pizarra o en la pantalla se puede apreciar la resolución de todo el ejercicio paso a paso. La ley de Ohm tiene gran aplicación en la electrónica y en la electricidad de potencia. Gracias por ver el siguiente video. Para mayor información pueden comunicarse a través de la siguiente dirección electrónica: aie40@hotmail.com. Ejercicio de la ley de Ohm, realizado por Gabriel Hernández. Solución del problema. En el siguiente video se va a presentar
ejercicios de la ley de Ohm, donde se deben dominar los conocimientos previos de electricidad, resistencia eléctrica e intensidad de corriente eléctrica. El enunciado de ejercicio dice hallar el valor de la resistencia que es en el siguiente circuito eléctrico. Realizamos una imagen gráfica de donde se usan las notaciones de los símbolos de fuente de poder, resistencia y conductor representado con una línea. La fuente de poder o la batería es de 1.5 voltios. La intensidad de corriente que circula por este circuito es de 500 miliamperios y la resistencia es el valor incógnito que se debe calcular. Escribimos los datos del ejercicio, ¿sí? Donde el voltaje es igual a 1,5 voltios, la intensidad de corriente eléctrica es 500 miliamperios, la resistencia es la incógnita o el valor que deseamos calcular. La fórmula para resolver este ejercicio es el triángulo de la ley de Ohm, donde se encuentran involucrados tres variantes o tres variables: voltaje, resistencia e intensidad. Cuando tapamos la resistencia, nos queda la operación matemática que debemos realizar, que es entonces el valor de la resistencia va a ser igual a voltaje entre intensidad. Antes de calcular el valor de la resistencia, debemos transformar miliamperios a amperios. La ley de Ohm trabaja con amperios, la unidad completa. Por lo tanto, se realiza la transformación a amperios. Un miliamperio corresponde a 1 por 10 a la menos 3 amperios. Y si deseamos transformar 500 miliamperios, entonces multiplicamos por 1 por 10 a la menos 3 amperios entre 1 miliamperio, de manera que podamos cancelar miliamperios con miliamperios y el resultado nos da en amperios, que es igual a 0,5 amperios. Una vez calculada la corriente en términos de amperios de la unidad completa, ¿sí?, podemos hallar el valor de la resistencia sustituyendo en la fórmula antes deducida del triángulo de la ley de Ohm, donde resistencia va a ser igual a voltaje entre intensidad. En este caso la resistencia va a ser igual a 1,5 voltios entre 0,5 amperios. El valor de la resistencia es igual a 3 ohmios, de lo que podemos concluir que la resistencia del circuito es igual a 3 ohmios. En la pizarra o en la pantalla se puede apreciar la resolución de todo el ejercicio paso a paso. La ley de Ohm tiene gran aplicación en la electrónica y en la electricidad de potencia. Gracias por ver el siguiente video. Para mayor información pueden comunicarse a través de la siguiente dirección electrónica: aie40@hotmail.com.